Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 12 de febrero del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy recordando a Alfred Altdorfer, que fue un pintor y grabador alemán que falleció un 12 de febrero de 1538 y que pintó una batalla de Issos en la que Alejandro venció a Darío. Y luego Gombrich destaca de él este cuadro en el que señala que es de los primeros cuadros que se encuentran en que solo hay paisaje, que normalmente el paisaje se utilizaba como fondo para mostrar alguna historia detrás, pero es el primer cuadro de que solo hay paisaje y esto lo relaciona con que ya hay una puesta en valor de los pintores como tal, de su obra como tal, como actores. Bueno, seguimos con fallecimiento, con 1554 fallece Juana Grey. Esta fue reina de Inglaterra, lo que pasa es que fue 9 días, del 10 de julio al 19 de julio de 1553, tras la muerte de Eduardo VI. Juana fue proclamada reina el 10 de julio, pero luego empezó a a perder apoyo a favor de María. Y luego la quitaron de reina y pusieron a María, y luego su padre se implicó en la rebelión de Watt y al final acabó así, ajusticiada junto a su padre. Pues fue muerta. Tenemos un cuadro de su ajusticiamiento. Bueno, pues seguimos un poquito con fallecimientos, con el de Salmenio, que fue un actor asesinado. Se han visto Rebeldes en Causa, pues es el que hace de Platón. Y bueno, y fue nominado al Oscar de reparto y luego sale también en Éxodo. Y parece ser que esta persona fue acuchillada el 12 de febrero de 1976. Bueno, parece ser que fue un atraco de una persona, de un delincuente habitual, no fue nada premeditado. Bueno, pues una mala suerte. Patrick Bulger también falleció en 1993. Esto es un niño de 2 años que fue asesinado por otros 2 niños de 10 años de edad. Un caso bastante truculento, las cosas como son, lo dejaron ahí muerto en las vías del tren. Bueno, pues vamos con acontecimientos, porque en 1429 tiene lugar la batalla de los Arenques. Por esto, en el sitio de Nueva Orleans, atacaron a un convoy que llevaba suministros a los sitiados, y parece ser que por eso se llama la batalla de los Arenques. Derrotan a convoy que llevaba armas a Nueva Orleans, los ingleses. Bueno, en 1542 se produce el descubrimiento del Amazonas por parte de Orellana, que bueno, pues dejó atrás el río Napo y empezó a caminar por el Amazonas, y luego ya al final, 26 de agosto de 1542, llegó al mar. Bueno, en 1814 se produce la batalla de la Victoria, en que vencen los patriotas a los realistas españoles, en Venezuela. Y luego en 1817 se produce la batalla de Chacabuco, en que vence San Martín otra vez también a los realistas, a los españoles, en la batalla de Chacabuco. Y luego en 1818 se produce un año después el acta de independencia de Chile, que Bernardo Hayes, Miguel Zañartu, Hipólito de Villegas y José Ignacio Centeno firmaron la proclamación de independencia de Chile. Bueno, en 1879 se produce la inauguración del Madison Square Garden, la primera pista de patinaje artificial del mundo. En 1889 vendemos a los alemanes los archipiélagos de las Carolinas, las Marianas, que están al norte de Nueva Guinea, y bueno, pues por 25 millones de pesetas de la época. Tampoco España era quien para mantenerlas, las cosas como son. En 1912 abdica el emperador Chantón Puyi, la dinastía Qin, el último emperador de China. En 1931 tiene lugar la inauguración de Radio Vaticano a las 4:30 de la mañana. Pues el Papa Pío XI inauguró Radio Vaticano, pronunciando post-morning, o sea, por la de la tarde, pronunciando en latín el primer mensaje pontificio. Bueno, en 1934 tiene lugar la Guerra Civil Austriaca, que hay una serie de enfrentamientos entre el Partido Socialista porque lo quieren prohibir. Al final lo prohíben y el gobierno, y se ha causado más de 300 muertos. A partir de ese momento se persigue al Partido Socialista en Austria. Luego pues vendrá el Auslösch polsko después. Bueno, luego en 1941 se produce una entrevista de Franco y Mussolini en Bordighera, en Italia. Se entrevista al dictador Franco con Mussolini. En 1974, presidente de gobierno en ese momento, Carlos Arias Navarro,
que era el alcalde de Madrid cuando yo nací, pues dirige un discurso programático y considerado aperturista. Entonces habla del espíritu del 12 de febrero. Bueno, pues luego hasta que no se murió Franco empezó la transición. En 1988 tiene lugar el incidente de Georgetown. Parece ser que en el Mar Negro pues choca un crucero estadounidense, el Georgetown, que con misiles era... con una fragata soviética. Pues bueno, un incidente, bueno, tampoco llegó a nada. Luego en 1994, pues se roba el grito. Pues sí, en la Galería Nacional de Oslo fue robado en pleno día por una banda de... Luego, el 7 de mayo se recuperó. Bueno, hubo más robos de grito, pero es que había varios gritos diferentes. El otro fue en el 2004, que era otro grito. Que robaron fue el de la Galería Nacional de Oslo. En 2005, y esto es algo que yo vi con estos ojitos, se incendió la Torre de Windsor. Pues sí, yo creo que era un sábado por la noche, venía y dijo, no, y se está quemando ahí lo del Corte Inglés. Pues sí, pues se dice que se quedó una colilla encendida y luego se dice que se andaba por ahí Villarejo detrás, que sabía unos documentos del BBVA que podían perjudicar al presidente y por eso se quemó. Bueno, el asunto es que ahí está el Corte Inglés ahora. En 1809 pues empezamos con los yacimientos y nace este señor que aquí le pintan tan feo, tan feo, tan feo. Pues Charles Darwin, el que desarrolla la teoría de la evolución de las especies por selección natural, pues toda una persona muy interesante. En su época fue una figura clave, todavía casi lo sigue siendo, todavía hay gente que la niega. Bueno, pues después de ir a las de las Galápagos, de estudiar allí, pues entonces, pues bueno, pues tiene por eso un cráter lunar, uno marciano, un asteroide, tiene un monte, una cordillera en Chile y tiene una isla en los Galápagos y un cráter en Tasmania. Pues todo eso que tiene. The origin of the species by means of natural selection, of the preservation of favorite race in the struggle of life. Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Por mucha hora que hablar de Abraham. Pero seguimos un poco con nacimiento con Abraham Lincoln, por el presidente de Estados Unidos, de la guerra civil, la guerra de sucesión, entre 1861 y 1865, que ya falleció, y falleció después, le asesinaron. Y que bueno, si van a Estados Unidos y manejan dinero, pues aquí le tienen en un billete de $5, este es Abraham Lincoln. Ya habrán visto más veces en los carteles también. America need you y te necesita y esas cosas. Pues este es Abraham Lincoln. Pues seguimos un poco con él. En 1838 nace Clara Campoamor. Estación de Madrid, Chamartín, Clara Campoamor. Ahora nos pone el tren cuando que vaya. Pues bueno, pues fue durante la Segunda República Española, fue la principal prácticamente impulsora del sufragio femenino en España, que fue la primera vez que se usó en España, fue en 1933, aunque luego en la guerra civil no acomodaba con nadie, ella huyó de España, pero también tenía miedo a ser represaliada por el Frente Popular, tampoco la querían en el otro lado. Curiosamente, cuando Clara Campoamor postula el voto femenino, aparte de la izquierda se niega, porque claro, decían es que los curas convencen a las mujeres de que voten a la derecha. Pues bueno, pues ahora pues votamos todo el mundo, porque tanto somos unos como otros. Bueno, pues hablando de mujeres políticas, pues Federica Montseny también nace, pero en vez de 1888, como decía Clara Campoamor, nace en 1905, que fue ministra con la República, y luego fue de la CNT, ministra de Sanidad y Asistencia Social con Largo Caballero, y luego vino a España, escribió libros, y aquí la tienen en Barcelona, en el meeting dado el 2 de julio de 1977, en los 70 de Tajo, aquí dirigiéndose a la gran manifestación anarquista que hubo. El anarquismo en Barcelona siempre fue muy importante, incluso después de la guerra civil. Bueno, pues seguimos con nacimiento con Joaquín Sabina. Pues bueno, pues ¿quién no se acuerda de Joaquín Sabina? ¿Quién no lo conoce? Pero yo me acuerdo mucho de su primera aparición el 28 de 5 de 1981. Con la Mandrágara, con Alberto Pérez y Javier Crae. Y que decían unas cosas, nos mandábamos de risa. Al día siguiente en el colegio todo el mundo comentamos los discos. Con su bikini. Y con el Javier Crae cantando el Marieta. Estaba allí como un gilipollas. Ya es madre. Al día siguiente en el colegio me acuerdo que lo comentaba mucho. Pues bueno, pues nació en 1949. Y bueno, en 1958 nace Javier Gurruchaga. Pues sí. ¿No se acuerdan de él?
Bueno, pues... Bueno, pues... Y aquí les tenemos a los dos juntos en Javier Gurruchaga y Joaquín Sabina. Pues con esta canción, no es por presumir, pero yo gané el concurso internacional de karaoke Chamberí. Javier Gurruchaga de la Orquesta Mondragón, que tocaba. Aquí tenemos sus discos. Esta es de Sabina. O sea, qué buena Orquesta Mondragón también, Sabina. Qué bueno los 80, qué bien nos lo pasábamos. Que fumábamos en los bares y todo. Bueno, pues seguimos un poquito con nacimientos. Ya de gente igual no tan conocida, pero también interesante, como Thomas Newcomen, que fue el inventor de la máquina de vapor. Luego la perfeccionó Watt, porque hizo una serie de avances que fueron muy importantes, pero Newcomen fue la persona primera que, más o menos, con Thomas Avery construyó una máquina de vapor atmosférica que se utilizaba para bombear el agua de las minas. El agua de las minas, pues no había, aparte, después del tornillo de Arquímedes, pues la máquina de vapor vino muy bien. Bueno, pues seguimos un poco con nacimientos, y porque... En 1768 nace Francisco I, que fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Francisco II, y el primero de Austria como Francisco I del Imperio Austriaco. Seguimos con nacimientos con Friedrich de la Motte Fouquet. Este es un escritor que escribió una obra que luego se utilizaba Wagner en el Cantar de los Anillos, en Heldenspiel. Y luego escribió una novela corta que se llama Undine, que va sobre un espíritu del agua que se casa con un caballero, y entonces luego esto dio lugar a bastantes pinturas. Por esta es una de ellas, uno de los cuadros que dio lugar, de John William Waterhouse. Es este cuadro. Bueno, pues siguiendo con nacimientos, vamos con Pierre-Louis Dulong, que nace en 1785. Este fue un químico pues, que encontró la relación entre el calor específico de un elemento y su peso atómico. Bueno, es uno de los 72 científicos que figuran en lo alto de la Torre Eiffel, escrito sus nombres. Bueno, en 1804 nace Henry Lenz. Este es un físico que tiene una ley que relaciona los cambios producidos en el campo eléctrico por un conductor. Bueno, pues también tiene un cráter lunar, pues se lo merece. Luis Andrés Salomé, una escritora, fue un psicoanalista, fue una figura bastante curiosa, porque era amiga de Nietzsche, de Paul Ricoeur, era otro filósofo. Y bueno, hay una foto que hicieron los tres juntos, aquí con la otra, con el mando. Y bueno, parece ser que quien así habló Zaratustra de Nietzsche, pues la frase de vas con mujeres no olvides el látigo, pues se refiere a ella. También conoció a Rilke, a Freud, a mucha gente, un personaje muy curioso, Luis Andrés Salomé. En 1869 nace Franz Stassen, que es un ilustrador, que también ilustraba pues, también para Wagner, para obras de arte. Aquí tienen una ilustración suya, de esa decimonónica, que diríamos un poco de principios del 20, modernista, muy chula. En 1876 nace Tubet Getcho, que fue el 13º Dalai Lama, y que parece ser consiguió que el Tíbet fuera una nación independiente, se mantuviera como nación independiente. Luego pues tuvo sus historias con China y todo eso. En 1877 nace Louis Renault, que es el industrial fundador de la empresa automovilística Renault, y que bueno, después de la Segunda Guerra Mundial fue acusado de colaboracionismo. Bueno, pues también le pasó a Chanel. Para que Chanel los franceses lo tienen muy tapado, pero Chanel la tuvo, En 1881 nace Ana Pavlova, que es la gran bailarina rusa, pues que con el estallido de la Primera Guerra Mundial se instaló en Inglaterra y luego ya nunca regresó a Rusia. También sacaron una colonia también de la Pavlova. Max Becker nace en 1884, es un pintor pues que se fue clasificado de pintura degenerada, y aquí tiene un autorretrato que yo lo llamo Smoking with Smoking. O sea, fumando con smoking. Pues es un autorretrato suyo. Pues, ¿no? Luego se estableció en Ámsterdam. Curioso. Vasily Chuikov fue un militar ruso que nace en 1900. Aquí, si ven Vida y Destino, igual la mejor obra del siglo XX, una gran obra. Esta es más floja porque tiene otras condiciones. Es la parte anterior, que pasó mucho por la censura, pero Vida y Destino no pasó por la censura, pues habla de Chuikov, habla de todo. Y Chuikov fue el general que estaba en Stalingrado, en la zona más conflictiva, y que mantuvo y demás, utilizó una táctica curiosa, que lo que era acercarse todo lo posible a los alemanes. Pues los alemanes lo que hacían era atacar con mucha artillería, con aviación, y entonces se machacaban. Entonces cuando se acercaban tanto a los alemanes no podían utilizar la aviación ni la artillería contra ellos, y entonces resistieron por eso. Y bueno, la batalla de Stalingrado fue muy importante. Siguiendo con Pepe Guizar, nace en 1906, y bueno, ¿quién fue? Pues un compositor.
que nos dejó esa joyita. Todos los joros. Expedición, no vuelves a punta, no se temprano. Bueno, pues seguimos un poco con Nacimientos y seguimos con José Mallorquín, que fue un escritor que, bueno, escribía con seudónimos y fue conocido por su serie El Coyote. Se acabó suicidando y también su hijo, una cosa un poco triste. Los Negrín nació en 1915, era un actor de Bonanza, uno el mayor así de Bonanza. Los que veamos Bonanza pues ya éramos un poquito mayorcitos. Luego en 1915 nace Evaristo Acevedo, que era un escritor, que aparte de llamarse Acevedo, empezó en La Codorniz, se llama En la cárcel de papel, una sección llamada así, y luego fue redactor de Pueblo y luego escribía libros y tiene un libro muy gracioso que triunfa en sociedad hablando mal de todo. Pues me gustaría a mí leerlo, las cosas como son, tiene que estar curioso. Y un humorista de la España de Franco, un señor curioso. En 1918 nace Julian Springer, que fue un físico y fue Nobel de 1965 por su trabajo en la electrodinámica cuántica. Franco Zeffirelli es una cineasta que nace en 1923, hizo un Romeo y Julieta de Shakespeare, que fue nominado al Oscar, y luego una controvertida biografía musical sobre Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna. Luego La Traviata con soprano, con Preteno Plácido Domingo, Te con Mussolini. Costa Gavras fue otro cineasta, este de origen griego, y bueno, consiguió premios con Desaparecido, que sale Jack Lemmon, que va sobre el asunto de los desaparecidos en Chile. Una película muy curiosa que está muy bien, las cosas como son. Y bueno, hizo más cosas también. Luego en 1934 nace Bill Russell, que fue un gran baloncestista. De hecho, es el único baloncestista que la NBA ha retirado su camiseta en todos los campos. El número 6 está retirado de la NBA por Russell, pues un gran defensor y ganó muchos títulos. Bueno, pues seguimos. Eso solo ha pasado con otros jugadores de otros deportes, con otros dos. Uno en la MLB y otro en la NHL. Bueno, pues seguimos con Nacimientos. En 1939 nace Ray Manzarek, que es el teclista de los Doors. Bueno, y ya, pues con en 1948 nace Alfonso Sía, escritor. Bueno, va a gustar a más, gustará menos. Y también sale en radio y televisión una época. Con este país necesito un repaso. Escribía en el ABC. Bueno, pues seguimos un poquito con los nacimientos y seguimos con Stephen Hackett, que fue un músico de Genesis, que nació en 1950, en 1952 Michael McDonald, fue el cantante de los Doobie Brothers. George Brolin nace en 1968, fue un actor que sale en la película 1000, por lo que consiguió la nominación al Oscar de reparto. Sale en Guardianes de la Galaxia, empezó en Los Goonies. Darren Aronofsky es un cineasta conocido pues por películas un poco perturbadoras. Pi, Fe en el caos, en España se llama así, La fuente de la vida, Noé, la película de Russell Crowe, y luego Cisne Negro, una película también, es verdad que estaba bien perturbadora, pero era curiosa. Bueno, vamos acabando con Jesse Spencer, que fue actor, bueno, que era actor. House, si han visto House, ¿se acuerdan de House? Pues no sé, yo lo veía. Pues era el rubito, era australiano. Luego Juan Carlos Ferrero fue tenista español, bueno, el tenista español y que estuvo 8 semanas en la ATP en el 2003 y ganó el Roland Garros del 2003. Y acabamos con Cristina Ricci, la actriz, sí, que era miércoles en La Familia Adams y bueno, también sale en Monster, la película sobre asesinas en serie. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes hasta mañana y esperemos que tengan un buen día. Pues nada, que se lo pasen bien, hoy domingo. Hasta luego, hasta mañana.